Mi prima era heteróloga de formación, pero se desempeñaba como guardabosques en el área de Montana y Wyoming. Ella era una apasionada de su profesión, así que no es de extrañar que a menudo se aventurara en los rincones más remotos del bosque para analizar los arroyos y la escorrentía de la nieve en busca de contaminantes. La idea de acompañarla en una de estas expediciones parecía algo muy emocionante para mí, que en ese momento tenía 18 años y estaba en plenas vacaciones previas a comenzar la universidad, así que no lo pensé dos veces cuando me propuso ir con ella en esta oportunidad. Empacamos todo nuestro equipo en alforjas, preparándonos para acampar en el bosque durante 2 noches. Ahora, esto es algo que mi prima lo hacía regularmente de oficio. Era dura como un clavo y no se inmutaba ante la idea de dormir en medio de la nada completamente sola. Era algo casi de rutina en el trabajo para ella, pero yo crecí acampando y pasando tiempo al aire libre también. Así que se podría decir que yo también estaba en mi elemento. Pero todavía había algo que me tenía un poco nervioso, y esto era el aislamiento. Íbamos a estar muy lejos de cualquier lugar, y no habría ayuda en ninguna parte cerca, ninguna familia, ni nada. Solo éramos ella y yo en millas y millas de bosque traicionero. El primer día fue nada menos que mágico. El paisaje era impresionante, el aire tan puro que era casi embriagador. Sentía que inhalaba años de vida con cada bocanada. La tranquilidad del bosque era abrumadora, en contraste con el ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad. Me enamoré de esa zona y estaba deseando que pudiera visitarla más a menudo. Ese primer día estuvo dividido en 2 actividades diferentes. La primera mitad del día fue principalmente hacer su trabajo, lo que implicó muchas caminatas por senderos de ida y vuelta, muchas idas y venidas en varias partes del bosque recogiendo muestras y luego llevándolas de regreso al campamento. Mientras lo hacíamos, ella me mostró todos los pormenores y entresijos de su trabajo, y una vez concluida la labor, tuvimos que guardar todas las muestras en un estuche rígido que parecía indestructible para llevarlas a la base al día siguiente. El resto de la tarde, mi prima me llevó alrededor de todos los miradores cercanos para mostrarme las vistas más hermosas del lugar. El día finalmente terminó y con la iluminación ondulante del atardecer, el camino de regreso a nuestro campamento se sentía como estar en una película. Algunos de los senderos eran tan estrechos y parecían tan antiguos y desolados que parecían no haber sido utilizados en años. Mi prima me llevó por una red de senderos de caza que estaba bien arriba en la ladera de la montaña en la que asentamos nuestro campamento, y al llegar, finalmente tuvimos esta deliciosa cena de sándwiches y chitos que tanto había estado esperando toda la tarde. Incluso aún había un poco de ensalada de pasta que guardamos en una hielera pequeña. Esto me pareció el final perfecto para un día absolutamente mágico. Mientras cenábamos, mi prima se tomó el tiempo para darme aún más información sobre el área. Esta era una parte casi virgen del parque, ya que este pedazo de bosque era tan remoto y el acceso era tan difícil, que la gente simplemente no exploraba. Sin embargo, en esta oportunidad, mi prima encontró evidencia de algo de tráfico reciente. Parecía que algunos cazadores habían estado allí hacía poco, ya que encontramos casquillos de balas en varias partes. Algunos de ellos estaban oxidados, lo que evidenciaba que tenían bastante tiempo de haber sido disparados, pero otros eran recientes. También hallamos huellas de botas y estas parecían frescas. Este era un hallazgo inusual e inquietante, pero no tanto como para robarle la tranquilidad a una mujer de hierro como mi prima. Mañana será un día muy divertido, dijo. Vamos a empacar el campamento y luego te llevaré a la vieja Hans. Hay algo muy particular que quiero mostrarte.
Te advierto que es algo un poco espeluznante, pero creo que te gustará. Con eso nos fuimos a la cama esa noche. Francamente estaba muy emocionado. Tenía visiones en mi cabeza de las cosas raras y espectaculares que mi prima había reservado para mí el día de mañana. Al amanecer del siguiente día, mi prima se volvió hacia mí con este brillo travieso en sus ojos. ¿Estás listo para este día?, preguntó en tono de trato y yo asentí. Terminamos con nuestras tareas del campamento y luego mi prima sacó algo que no la había visto antes. Era una pequeña mochila que estaba equipada con una cuerda, una linterna, un botiquín de primeros auxilios, un gran cuchillo y una pequeña pistola negra que ni siquiera sabía que tenía. Dijo que era una Beretta de 9 milímetros y la llevaba a todas partes con ella cuando estaba en la naturaleza. Con eso, nos llevó en una dirección no muy lejana del campamento a la que aún no habíamos ido. Este era un enorme barranco que estaba en otra sección de la montaña, pero era bastante extraño. Parecía como si alguien hubiera cavado una enorme zanja a lo largo de la ladera de una montaña. Entonces mi prima me llevó hacia unos matorrales que estaban cerca y allí me mostró la primera sorpresa del día. En ese lugar habían 2 caballos amarrados a un árbol. Me quedé muy sorprendido al verlos, porque ella nunca mencionó nada sobre ellos. Al ver mi cara de sorpresa, ella sonrió y me contó que había venido con un compañero un par de días antes y los habían dejado allí, con agua y comida, claro. También vi que había una especie de lona puesta entre 2 árboles que era como una tienda, la cual estaba dispuesta para que los caballos se aguarecieran en la noche. Ella me contó que solían usar caballos para acceder a algunos de los lugares más distantes a los que necesitaban llegar para probar el agua, y ese día montaríamos en ellos para dar el siguiente recorrido. Personalmente, no era un gran jinete, así que me hizo ensillar detrás de ella y nos llevó a través de la ladera en su mejor caballo. Al final, había un redil aislado en la montaña, en el que desmontamos nuestro caballo y lo atamos. Mi prima luego me indicó que siguiera un estrecho sendero de vida silvestre que estaba un poco más allá y me entregó nuestra radio recargable para estar en contacto. Era este pequeño dispositivo compacto que también estaba equipado con una linterna que podía usar si era necesario, pero solo si era necesario, para evitar que la batería se gastara rápido. Esta era su forma de decirme que me mantuviera alerta y en contacto. Sabía que estábamos en una parte profunda y aislada del bosque, donde los depredadores podrían acechar en cualquier parte. Dicho esto, nos despedimos allí, y ella quedó en alcanzarme en un rato, después de recoger otras muestras en otro pequeño cuerpo de agua cercano. Escudriñé la zona y seguí sus instrucciones, pero mientras me aventuraba por el camino tropecé con una vista que estaba completamente fuera de lugar. En medio de este bosque había una enorme bobina de alambre similar al cableado de calibre 10 o 12 que se usa en casas. Esta sobresalía del suelo y discordaba completamente con el paisaje circundante. Me detuve completamente estupefacto, pensando, ¿cómo diablos podía estar esto aquí? ¿Cómo llegó algo como eso a este lugar tan remoto? ¿Y para qué? Luego me di cuenta de que esto debe ser de lo que mi prima estaba hablando, la cosa extraña y espeluznante que me iba a mostrar. Sentí una mezcla de incertidumbre y decepción, ya que esperaba algo mucho más grande y aterrador. Me di cuenta de que probablemente ni siquiera estaba unido a nada, así que agarré el alambre y tiré de él, pero para mi absoluta sorpresa, en realidad estaba insertado en la tierra. Escarbé un poco en la tierra para ver hasta dónde llegaba, y descubrí que el cable entraba en un tubo que estaba oculto con rocas y otras cosas que podrían dañarlo. Fue entonces cuando supe que este cable realmente iba a algún lugar, pero al estar en la ladera de una montaña desierta, no tenía idea de dónde podría dirigirse. ¿Qué crees?, preguntó mi prima mientras que se acercaba detrás de mí. Muy,
Muy raro, le dije. ¿Tienes alguna idea de dónde va? Le pregunté de inmediato. No, ninguno de nosotros la tiene. Algunos de los otros guardabosques me dijeron que encontrarían esto aquí. No pensé nada al respecto, hasta que encontré el escritorio. Tiene que ser un engaño de algún tipo, probablemente algún viejo chiste de cuando las cuadrillas pasaban líneas eléctricas por aquí. Mi prima asintió, y luego se encogió de hombros. Luego me contó una historia. El cable se abrió paso a través de la maleza, colgado de las ramas de los árboles, y serpenteaba alrededor de las rocas, y finalmente terminaba en una toma de corriente montada en el costado de un escritorio. El escritorio recordaba a los viejos de mis días de escuela. Estaba solo en el bosque, sin silla, sin edificio, nada más. Solo un escritorio solitario con una salida en vivo. Confundido y curioso, observé cómo mi prima conectó la radio a la toma de corriente y, para nuestro asombro, la radio se iluminó y comenzó a sonar estática a todo volumen. A pesar de estar a kilómetros de distancia de la civilización, sin edificios de acceso por carretera ni personas, encontramos una toma de corriente en vivo. El cable se alimentaba de algún lugar, una fuente desconocida e invisible. Era un completo enigma, una mesa de energía solitaria en medio del bosque. Realmente me arrepiento de no haberle tomado una foto, porque era un espectáculo tan espeluznante como inexplicable. Ahora, cuando mi prima consiguió este trabajo por primera vez, los otros guardabosques le dijeron que encontraría un cable vivo en medio de la montaña cuando salió a tomar muestras por primera vez. Pero fue unos meses después, hace como 2 o 3 años antes, que encontró el cable y lo siguió hasta el escritorio. Cuando mencionó el escritorio a sus colegas, todos se rieron como si lo estuviera inventando. Pero no era así. Ni siquiera tenía fotos para probarlo. Los otros Rangers estaban tan impresionados que todos planeaban caminar juntos solo para ver la cosa loca de la que hablaba mi prima. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que efectivamente todavía estaba allí, como lo estaba ese día cuando mi prima me llevó hacia él. Sin explicación alguna, sin cuerpos ocultos, sin leyendas sobre eso, nada. Solo esta inexplicable anomalía en el corazón del bosque. Mientras miraba el escritorio totalmente atónito, algo llamó mi atención. Era un pequeño escrito que había sido tallado en la madera. Me pregunto quién talló eso. Le pregunté a mi prima, señalando la superficie del escritorio donde estaba la frase tallada. Entonces ella se acercó y miró a donde le señalé. Leyendo el mensaje había sido cincelado. Vete para siempre. Los ojos de mi prima se abrieron ampliamente mientras observaba que el color se escurría de su cara, y lo que dijo después me hizo dar escalofríos. Ella dijo que eso no había estado allí antes, que acababa de hacer esta ruta hacía solo 2 meses antes y nunca había visto a nadie más en el área. Nunca en todos sus años con el servicio forestal. Nos demoramos allí un poco más de tiempo, escuchando los sonidos del bosque y observando a nuestro alrededor, pero no había nadie y nada se movió. Ella llamó por radio a su oficina y les hizo saber que había terminado donde estaba y que regresaríamos de inmediato. Esa súbita llamada al cuartel general me dijo con certeza que algo raro estaba pasando. Luego de eso, emprendimos de inmediato el camino de regreso con los caballos, llegamos al campamento, recogimos todo el equipo de trabajo intacto y emprendimos nuestro camino de regreso a la civilización. Cuando estábamos cerca de llegar a la base, comenzamos a ver campistas, excursionistas y pescadores a lo largo del arroyo. Todos saludaban y sonreían. Entonces tuve este pensamiento extraño sobre ese escritorio asentado en mitad de la nada rodeado por nada más que millas de bosque, y me imaginé a alguien sentado allí, mirando a todos los turistas usar los sitios de recreación en el parque de más abajo. Me recordó a la serie Lost o algo así. Regresamos sin problemas,
y mi prima y yo nunca volvimos a hablar de ello. Ella todavía trabaja para el servicio forestal, pero se ha mudado a otras áreas del estado. Estoy seguro de que ese escritorio todavía está allí arriba, rebosante de energía sin ninguna razón en absoluto. Mis padres siempre fueron grandes amantes de la naturaleza y soñaban con una vida en el campo. Por eso, cuando yo tenía 10 años, mi padre adquirió una parcela de unos 30 acres en el interior de una montaña. Siempre recordaré el día en que mi papá me llevó por primera vez a conocer la propiedad. Estaba como niño con juguete nuevo, y yo solo podía pensar en que ese sitio era el más aislado en el que había estado en toda mi vida. Literalmente no había más que tierra y bosque en kilómetros a la redonda. No teníamos un solo vecino en aproximadamente 25 millas. Sin embargo, estábamos a solo 50 minutos de la ciudad, lo que para mí era todo un viaje, pero según mi padre estábamos muy cerca de todo. Sinceramente, la idea de mudarme al medio de la nada no era demasiado seductora para mí. Aunque me gustaban los animales y el estilo de vida al aire libre, no era algo que quisiera todo el tiempo. No como para vivir allí, pero tenía 10 años y no es que tuviera demasiado derecho a opinar. Además, nunca en mi vida había visto a mis padres tan felices, así que supuse que sería bueno. Papá era carpintero de oficio, así que no le costó demasiado construir la cabaña, más bien lo hicimos entre todos, pero obviamente él fue quien tuvo la mayor parte del trabajo y quien desarrolló la idea. En el lugar teníamos muchas gallinas, cerdos e incluso un par de vacas. También cultivamos nuestras propias hierbas y verduras, incluso teníamos árboles frutales. A pesar de que la cabaña estaba en el medio de la nada, gozábamos de todas o casi todas las comodidades que teníamos en la ciudad. Los paneles solares alimentan de electricidad a toda la casa la mayor parte del tiempo, aunque también teníamos cableado eléctrico normal, pero este se usaba en el mínimo posible. El segundo verano después de mudarnos, mi padre decidió construir una nueva área de corrales para albergar más animales y también un cobertizo más amplio para guardar los suministros y tener acceso más fácil a las herramientas que debíamos utilizar para las labores. Esto implicó mover una gran cantidad de toneladas de ramas astilladas y luego limpiar los arbustos bajos y otro follaje con un machete o un hacha. Una vez que sacamos todo eso, solo nos quedó un montón de tierra y empezamos sacando todas las rocas grandes del área para que pudiéramos labrar el suelo. El trabajo era bastante arduo, como lo es todo en el campo, y por supuesto nos llevó varios días. Después de hacer la remoción de tierra, mi papá me envió un poco más allá en el bosque a cortar algunos troncos para comenzar a hacer fundaciones de madera. El bosque que rodeaba la casa era denso y muy hermoso, y a menudo solía ver animales salvajes merodeando por ahí, ciervos, jabalíes y muchísimas aves. Así que no era raro levantar a la vista y ver algún animal moviéndose entre las ramas. Sin embargo, ese día algo llamó mi atención más de lo habitual, y es que me pareció ver un movimiento inusual entre unos arbustos más adelante. Lo miré la primera vez y no le di mucha importancia. Pensé que se trataba de algún ciervo caminando por ahí, pero un par de horas más tarde escuché un sonido que no era precisamente animal. Se escuchó como una especie de tos amortiguada, como cuando tienes ganas de toser pero estás intentando que no se oiga. Esto, por supuesto, llamó mi atención de inmediato, y clavé mis ojos en el lugar de donde provenía el sonido, pero estaba un poco alejado y no podía distinguir bien. Di un par de pasos para dirigirme al lugar, pero entonces la maleza se empezó a mover de nuevo, como si lo que estaba allí se estuviera alejando y eventualmente se perdió entre el follaje. Esto me inquietó un poco, pero no le di mayor importancia. Pensé que estaba confundido y solo se trataba de algún animal. Al día siguiente,
Nos levantamos temprano y mi padre me envió de nuevo al bosque a cortar el resto de los maderos. Y cuando tenía unas horas, nuevamente noté que los arbustos se estaban moviendo en el mismo lugar. Miré hacia allí rápidamente y fue entonces cuando lo vi. Entre los arbustos había un hombre mirándome fijamente, oculto dentro del follaje. Hicimos contacto visual por un momento y él me sonrió y me hizo señas con una de sus manos para que me acercara. Su sonrisa apareció amigable, pero el solo hecho de que estuviera agazapado observándome me dio escalofríos, así que en vez de caminar hacia él, salí corriendo hacia la construcción para avisarle a mi papá. Al llegar a donde estaba, le dije que había un hombre entre los arbustos observándome. Mi papá levantó la vista y trató de mirar hacia el lugar, pero sin dar mucha importancia. Me preguntó si estaba seguro y le dije que sí, que incluso me llamó. Además le conté que había escuchado a alguien toser en ese mismo lugar ayer, y en ese momento mi padre me miró y me di cuenta que esta vez sí se lo estaba tomando en serio. Papá soltó la pala que tenía en la mano y tomó mi hacha, pero cuando nos estábamos acercando al lugar, los matorrales comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez pudimos ver claramente a un hombre ponerse de pie y correr a través del bosque. Papá intentó seguirlo, pero estábamos a una distancia muy lejana, por lo que era inútil intentar alcanzarlo. Mi padre se quedó un rato con la vista fija en el lugar y luego me llevó a casa donde mamá me estaba esperando con un emparedado. Él me dijo que me fuera a la mesa y llamó a mi mamá discretamente. Ambos salieron de la casa y los vi conversar en la puerta en voz baja, pero no escuché nada. De pronto papá se apartó de la puerta y la siguiente vez que regresó tenía un rifle en la mano, una soga y su linterna. Le pregunté a dónde iba y solo me respondió que vendría en un instante. De inmediato me levanté de la mesa e intenté seguirlo, pero mi madre me detuvo diciéndome lo mismo, que ya regresaba. Sin embargo, yo sabía que esto tenía que ver con el tipo de hacía un rato. Ayudé a mi madre a hacer algunas labores en la casa, pero cuando habían pasado 2 horas y papá no había vuelto, comencé a preocuparme, y al mirar a mi madre me di cuenta de que ella también parecía estarlo. Sin embargo, unos 20 minutos después, ya empezando a oscurecer, escuchamos que la puerta principal se abrió de golpe. Afortunadamente era mi padre, pero él no parecía estar bien. Papá entró a la casa con la cara pálida, respirando agitadamente y con sus manos temblorosas. No dijo nada. Solo cerró la puerta con seguros y luego hizo lo mismo con las ventanas y el resto de las puertas. Mamá y yo estábamos muy sorprendidos. No sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero debía ser grave para que papá estuviera en ese estado. Mi madre le preguntó un par de veces qué le ocurría, pero él solo comenzó a preguntar por su teléfono y le dijo a mamá que debían llamar a la policía. Ahora estábamos oficialmente asustados. ¿Qué pasó en el bosque para que papá estuviera en ese estado y quisiera llamar a la policía? Mi madre buscó el teléfono, pero antes de acercárselo, le dijo seriamente que le dijera lo que había ocurrido. Pero él le dio una mirada y luego me miró a mí que estaba detrás de ella. Entonces me pidió que me fuera a la sala un momento, pero yo me negué. Tenía 12 años y era lo suficientemente grande para escuchar lo que tenía que decir. Yo también necesitaba saber lo que había ocurrido, y así se lo hice saber a papá con firmeza. Él me miró por un momento y luego asintió con la cabeza. Fue entonces cuando nos contó el macabro hallazgo que había hecho en el bosque. Después de salir de casa, mi padre comenzó a buscar en el área al hombre que había visto en la tarde. Estuvo revisando los alrededores, pero no logró verlo por ningún lado. Sin embargo, sí había logrado ver sus huellas, pero cuando se dio cuenta de que comenzaba a oscurecer, decidió regresar a casa, pero no volvió sobre sus pasos, sino que tomó otro sendero, y fue entonces cuando al intentar cruzar por unos arbustos, se tropezó con algo y cayó al suelo. Pero cuando se puso de pie,
y volteó a mirar la cosa con la que había tropezado. Se quedó completamente pasmado. No se trataba de una cosa, sino de una persona. Era el cuerpo de una niña de unos 12 o 13 años, el cual estaba descalzo, semidesnudo, con los ojos abiertos y una horrible marca púrpura alrededor de su cuello. Pero eso no era todo. Unos metros más allá, también oculto entre los arbustos, pudo ver un par de piernas que sobresalían del follaje y al acercarse, aún conmocionado por lo que acababa de ver, se encontró otro cuerpo, pero este era de un niño de más o menos la misma edad que la niña que había visto hacía un momento. Obviamente entró en pánico y vino corriendo hacia la casa. Según mi papá, por el estado de los cuerpos, la niña debía llevar muerta varios días, pero el cuerpo del niño parecía reciente. Mientras papá nos contaba esta macabra historia, sentí un fuerte dolor en la boca del estómago y me dieron ganas de vomitar, mientras que mi madre comenzó a temblar y a llorar. Creo que todos pensamos lo mismo en ese instante. Yo era su siguiente víctima. Mi padre llamó a la policía y un par de horas después, 3 patrullas estaban en la casa. Los oficiales tomaron las declaraciones de mi padre y éste los llevó al lugar donde estaban los cuerpos. Desgraciadamente no pudimos darles una mejor descripción del hombre de los arbustos, porque apenas sí pudimos verlo, pero un par de días después nos enteramos de que había sido aprehendido. Fue capturado por la policía cuando intentaba salir del estado conduciendo una vieja camioneta pick-up roja llena de comida para animales, la cual luego se comprobó que era robada. En la comisaría el sujeto terminó confesando los asesinatos de los 2 niños que estaban en nuestra propiedad, los cuales habían sido reportados como desaparecidos en 2 vecindarios cercanos del centro de la ciudad, con varios días de diferencia. Ambas víctimas fueron abusadas sexualmente por este degenerado y estrangulados hasta la muerte. Sin embargo, estas no habían sido sus únicas víctimas, ya que más adelante también se le vinculó con la desaparición de otros 3 niños en una ciudad cercana, crímenes que también confesó a cambio de evadir la pena capital y recibir una sentencia de cadena perpetua. Este hecho marcó de manera importante a mi familia, tanto así que al cabo de un par de años mis padres vendieron la propiedad y adquirieron otra en similares condiciones en las montañas rocosas de Colorado, donde viven hasta el día de hoy. Mi madre es una persona muy espiritual y bastante creyente de los asuntos paranormales, y en un par de ocasiones manifestó haber visto el fantasma de uno de los niños, el de la niña para ser más específicos, y simplemente no quería vivir en una propiedad donde sabía que había ocurrido algo tan atroz. Yo celebré esta decisión, porque la verdad es que después de esos hechos, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Jamás volví a sentirme cómodo caminando entre el bosque y mi padre. A pesar del gran apego que sentía por aquel lugar, entendió que ya no era el hogar feliz que tanto habían deseado construir allí. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuve de haber sido víctima de este depredador asqueroso, pero siempre me pregunté, ¿por qué no me atacó? Y la única respuesta que viene a mi mente es que quizás no lo hizo porque yo tenía un hacha en la mano, y lo más probable es que me hubiera defendido con ella. Seguramente estaba esperando algún momento de descuido para agredirme, pero afortunadamente eso no ocurrió. Vivimos junto a mi familia en un pequeño pueblo de Ohio. Mi hermano mayor y yo nos quedábamos en casa dentro. Desde que nos mudamos allí, mi madre implantó una especie de regla en la casa. Después de cierta hora nos retiraba los teléfonos celulares y los escondía dentro de la caja fuerte, una caja fuerte de la que ni mi hermano ni yo teníamos la combinación, solo ella. Esto, según decía, era para mantenernos con los pies sobre la tierra y no enajenados todo el día en un mundo virtual. Aunque esto nos parecía una medida tonta y arbitraria, eran las reglas de mamá y papá
Así que era poco lo que podíamos hacer al respecto. Nuestros abuelos vivían en la misma calle, y mi bisabuela vivía en una casita que construyeron en esa misma propiedad para que ella pudiera sentirse más independiente, pero aún así, todavía estarían cerca para cuidarla. Nuestros padres nos dijeron que iban a ir a ver a mi bisabuela ya que nuestros abuelos estaban fuera de la ciudad ese día. También nos dijeron que cuando regresaran pediríamos pizza, lo que sonaba bien para mí, de 7 años, y para mi hermano de 14 años, a quien llamaré Max. Esa tarde mi hermano y yo jugamos videojuegos por un buen rato, y pronto comenzamos a tener hambre. No paraba de preguntar cuándo volverían nuestros padres. Diría que después de alrededor de 2 horas de que se fueran, escuchamos un golpe en la entrada. De inmediato me emocioné, pensando que se trataba de mis padres con la pizza, así que corrí escaleras abajo y mi hermano me siguió de cerca. Me acerqué a la puerta que tenía una gran ventana, solo para encontrarme con que no eran nuestros padres. Era un tipo blanco muy alto y delgado, con el pelo negro corto y desaliñado. Diría que tal vez de 24 o 25 años. El hombre era bastante discordante, porque todos conocían a todos en este pequeño pueblo y no teníamos idea de quién era él. Levanté mi dedo como un segundo hacia él y luego cerré la cortina. Me giré para ver a Max mirando a la puerta con cara de incredulidad, porque él también había visto a esa persona. Unos segundos más tarde, aquel golpe se convirtió en un golpeteo, y luego se convirtió en temblores y traqueteo del pomo de nuestra puerta. Ahora estamos aterrorizados y sin forma de llamar a nuestros padres. Max me agarró de la mano y me llevó a la cocina. Allí agarró un cuchillo y recuerdo claramente que se rompió en su mano. Se rompió en la pequeña hoja y cayó fuera del mango. En ese entonces, por alguna razón, nuestra cocina estaba muy destartalada, muchos utensilios oxidados, y las cosas estaban enmarañadas, y había todo tipo de cosas rotas. Todo tipo de cosas y en mal estado. Sin embargo, viendo que no teníamos demasiado con qué defendernos, ambos nos escondimos dentro de la lavandería y nos abrazamos aún, escuchando esos golpes en la puerta. Los golpes continuaron durante unos 5 minutos, pero para nosotros se sintió como si fueran horas. Luego escuchamos con terror cómo se abría la puerta principal. Una cosa que diré sobre mi hermano es que siempre ha estado lista para protegerme en cualquier momento, así que en esta situación, él estaba listo para saltar sobre quien sea que estuviera allí y clavarle esa porquería de cuchillo con tal de defenderme. Sin embargo, era mi madre doblando la esquina sosteniendo 2 cajas de pizzas y unos refrescos, preguntándose por qué sus 2 hijos estaban en ese rincón con la cara llena de lágrimas en el suelo. Ambos nos pusimos de pie y corrimos a contarle sobre ese hombre que vimos afuera, pero nos encontramos con risas, y luego vimos que mi papá estaba afuera hablando con él. Él dijo que estaba preguntando sobre la compra de un automóvil averiado que ha estado en el camino de entrada durante unos meses. Aparentemente era un mecánico. Mi mamá se sintió terrible, pero encontró la situación un poco divertida. Al parecer, ella salió y le dijo al hombre lo que le contamos, y él dijo que se sentía muy mal por asustarnos. Luego nos dieron abrazos y nos prometieron los teléfonos no se guardaban bajo llave. No los devolvieron cuando se fueran de nuevo. Pasé el resto de la noche comiendo pizza con sollozos ahogados. Algo todavía me molestaba, aunque no lo tenía claro cuando era niño. Si podía sentir que alguno estaba bien. ¿Por qué un hombre adulto golpearía la puerta de esa manera? Él agitaba la manija y hacía todo lo posible por entrar en la casa. Es decir, si ves un niño levanta el dedo y hace un gesto como de buscar a una persona adulta para que venga a abrir, ¿por qué tendrías tú que empezar a forzar la puerta? Eso no tenía sentido, y de algún modo mi mente infantil lo sabía. Además,
porque alguien vendría en mitad de la noche a preguntar por la venta de un vehículo que no tenía ningún tipo de cartel donde se anunciara que se estaba vendiendo? Es un poco aterrador pensar en que mis padres ignoraron esto por completo, así tan a la ligera, pero algo en mis entrañas, especialmente siendo un adulto ahora, me dijo que esa no es la forma en que actúan los adultos, al menos los adultos normales. El nombre del tipo terminó siendo Hugo. Él pasó por la casa unas cuantas veces más esa semana para inspeccionar ese viejo auto destartalado. La primera vez que pasó, nuestros padres estaban en casa, entonces él se subió el capó y se metió debajo. Revisó casi todo, por lo que puedo recordar, todo fue, supongo, amigable esa primera visita, excepto que a veces notaba que nos miraba a mí y mi hermano, dándonos esta extraña sonrisa espeluznante. Vino unos días más tarde esa misma semana, pero la próxima vez fue en un momento extraño otra vez, y nuestros padres no estaban en casa, ahora que conocíamos a este tipo, por lo que Max le abrió la puerta y él dijo: «Oye, lamento molestarte, pero quisiera revisar algo más en el auto». «No hay problema, pero nuestros padres no están aquí, así que debes volver mañana», explicó Max. «Oh, en realidad no es gran cosa. Solo quería revisar los neumáticos y los huecos de las ruedas muy rápidamente. No tomará nada de tiempo». Como dije, ya conocíamos al tipo, así que Max no vio nada de malo en dejarlo hacer lo que dijo que iba a hacer. Luego cerró la puerta y lo observamos desde la ventana de la sala de estar, mientras regresaba a su propio auto, otro cacharro viejo que parecía estarse desarmando. Hurgó dentro y luego se acercó a la otra carcacha que quería comprar y procedió a hacer exactamente lo que dijo que iba a hacer. Después de unos minutos nos aburrimos, dejamos la ventana y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Sin embargo, él hizo algo extraño que inmediatamente llamó nuestra atención. Se dio la vuelta y caminó directamente hacia la casa tomando fotos del exterior. Tomó fotos de los lados, el frente, el segundo piso, y luego se fue al patio trasero. Fue entonces cuando se dio cuenta de que mirábamos con los ojos muy abiertos a través de la ventana principal. Ahí guardó la cámara y saludó con la mano. Luego señaló la puerta principal como para sugerir que nos encontráramos allí. Max se acercó y me dijo que me quedara junto al teléfono por si pasaba algo. Puso el número de papá, de manera que solo tuviera que presionar el botón de llamar. Luego me dijo que llamara 911 y luego a papá. Ellos hablaron por un minuto en la puerta, antes de que Max la cerrara de nuevo y regresara. Estaba blanco como una hoja de papel en ese momento. Se veía como un fantasma. No parecía el mismo. Le pregunté qué había pasado y si debería llamar, y él negó con la cabeza. No, hasta el día de hoy. Todavía no sé lo que ese sujeto le dijo a Max, ya que él siempre ha sido reservado al respecto, pero definitivamente me ha intrigado por años, especialmente con mi imaginación desbocada con todo tipo de teorías. Una vez que mis padres llegaron a casa, él les dijo algo. Recuerdo que mi papá fue a su oficina a llamar a Hugo y lo hizo con mucho enojo. Podíamos escuchar su voz muy severa a través de la puerta, pero finalmente se suavizó, colgó y volvió a salir. Luego nos explicó que era una especie de malentendido, muy parecido a esa primera experiencia que tuvimos con él, pero estaba tomando fotos de la casa. Le dije a mi papá, pero él rápidamente me dio esta mirada divertida y dijo algo como que Hugo solo tomó fotos de la casa con una de esas cámaras de papel. Max inmediatamente me respaldó en mi preocupación. Entonces mi papá nos explicó que esa sería una especie de cámaras de juguetes que usaban papel envolvente, o algo así entendí. El caso es que papá lo desestimó por completo y nos dijo que hablaría con él luego, pero que no le devolvería la llamada esa noche. Luego de eso nos vio a dormir. Max y yo nos miramos el uno al otro y nos fuimos a regañadientes a la cama.
Recuerdo estar acostado allí en la oscuridad durante la mayor parte de mi noche, mirando la ventana, preguntándome si vería a un Flash entrar por las persianas. ¿Por qué demonios lo haría? ¿Por qué tomaría fotos de nuestra casa? Max tenía su propia teoría al respecto. Él pensaba que lo hacía con el fin de tener un diseño exterior de todas las entradas y salidas, y supongo que en mi cerebro de niño eso tenía sentido, pero realmente me asustó. La próxima vez que Hugo vino, fue el lunes siguiente. En realidad estaba solo en casa. Max y yo salimos de la escuela casi al mismo tiempo. Montamos en el autobús a casa como de costumbre, pero cuando bajamos, él me abrió la puerta, me dejó en casa y caminó un par de calles hasta la casa de su amigo. No era muy raro para él que me dejaran solo durante 30 o 40 minutos, momento en el que volvería corriendo y se metía en la casa, justo antes de que nuestros padres llegaran del trabajo. Era inofensivo, no me importaba estar solo en casa, porque podía hacer lo que quisiera, comer algunos bocadillos, todas esas cosas buenas, pero unos 5 minutos después de sentarme en el sofá con mi caja de jugo y gomitas, llaman a la puerta. Me congelé de inmediato y me dispuse a desaparecer en los cojines. Recuerdo que me esforcé por no mojarme los pantalones. Tengo que recordarles que tenía 6 o tal vez 7 años en ese momento, así que no debería haber sido una sorpresa. Afortunadamente sabía que no debía abrir la puerta, así que hice lo único que tenía sentido y fingí que no había nadie en casa, para quienquiera que fuera, se retirara en breve. Eso tenía sentido, ¿cierto? Pero no fue lo que ocurrió. La persona detrás de la puerta siguió golpeando. Eran golpes agresivos, los cuales me llevaron de vuelta a la primera vez que Hugo llegó a la casa. Sabía que algo andaba mal y sabía que era él, así que ni siquiera me molesté en ver por la ventana. Simplemente seguí sentado en el sofá hasta que finalmente, para mi alivio, se detuvo. Había estado mirando el reloj de la radio durante 9 minutos y pasó mientras golpeaba la puerta, incluso más que esa primera vez. Hugo estaba realmente desquiciado, y lo peor es que no se fue. Me mantuve completamente aterrorizado, mientras lo veía arrastrarse por el otro lado de la casa, revisando la ventana del comedor, la más grande que puedo llegar a recordar. Mi garganta casi se cierra por completo de ansiedad, cuando escuché que ésta se abría y sentí el aire caliente que entraba desde el patio golpear mi cara. Él se inclinó y miró hacia la sala de estar, y en ese momento nos miramos a los ojos. Él levantó una sola mano y luego me saludó como si fuera una marioneta o algo así. Luego me dedicó esa horrible sonrisa y me dijo: «Oye, mamá y papá no están en casa todavía, ¿verdad?». No dije nada. Entonces se arrastró el resto del camino a través del marco de la ventana. Tenía tanto terror que estaba completamente paralizado. No podía mover un músculo. Incluso con él dentro de la casa no fui capaz de moverme ni siquiera para correr. Hasta el día de hoy, esa fue la experiencia más aterradora de mi vida. No podía ver lo que estaba haciendo mientras se movía por la casa, en algún lugar del pasillo al otro lado del comedor. Las únicas cosas allí abajo eran el dormitorio de Max y el dormitorio de mis padres, y finalmente, la puerta principal que daba al exterior. Él nunca volvió hacia la sala de estar, que era donde yo estaba, así que cualquier cosa que quisiera buscar dentro de nuestra casa estaba dentro de esas habitaciones. Después de estar allí un buen rato, finalmente volvió y me saludó. Lo hizo de la misma manera que al principio, es decir, moviendo su brazo como si fuera una marioneta, pero esta vez me dijo adiós, y luego se deslizó de nuevo por el pasillo. Nunca olvidaré ver su brazo serpentear con su camiseta en la mano, limpiando todas sus huellas tras de sí, antes de cerrar la ventana. Él sabía que yo era solo un niño, y que era posible que nadie me creyera,
y creo que en realidad contaba con eso. Finalmente mi hermano llegó a casa y me encontró histérico en el sofá. Comencé a temblar después de que se fue por el miedo. Derramé mi caja de jugo en el sofá, lo que me hizo pensar aún más que ahora estaba en más problemas. Le conté lo que había sucedido, o lo intenté, y vi cómo su cara se torcía en preocupación y pánico. Finalmente entendió lo que estaba diciendo. Hugo llegó, golpeó la puerta antes de entrar por la ventana de la cocina a la casa y... ¿Te tocó?, me interrumpió Max con visible miedo en su cara. Negué con la cabeza y él asintió. Luego corrió al teléfono, llamó a mi papá y antes de darme cuenta, ambos padres estaban entrando por la puerta principal. Me interrogaron bastante a fondo. Comencé a explicarles lo del jugo derramado, pero todo lo que querían saber fue lo que pasó con Hugo. Finalmente mi padre me preguntó por qué ventana había entrado, y yo señalé la ventana de la cocina. Él la sintió, y luego me preguntó hacia dónde había ido en el pasillo, y yo le dije que hacia las habitaciones y le señalé exactamente por dónde fue. Él, al igual que Max, me preguntó si me había hecho algo, y yo nuevamente negué con la cabeza. Solo le conté lo del saludo y lo que hizo con su camisa al salir nuevamente por la ventana. Mis padres y Max compartieron una mirada, y luego acordaron en silencio ir a revisar sus habitaciones. Ellos lo entendieron. Él debe haber entrado en una de sus habitaciones. Unos minutos más tarde, escuché a Max hacer este sonido extraño como de arcadas, y nuestros padres rápidamente se apresuraron a su habitación. En el momento, realmente no estaba seguro de lo que encontraron, o que le dio tanto asco a Max que lo hizo querer vomitar. Pero luego vieron que faltaba tipo de cosas extrañas suyas, ropa interior usada, un cepillo para el cabello, fotos de su tablero de corcho, entre otro tipo de cosas espeluznantes, súper espeluznantes. Después de esto, mi papá llamó a Hugo sin parar durante las siguientes 24 horas, pero nunca consiguió que respondiera. Nunca vino por el auto, nunca nos pagó, nunca lo recogió, todo era un engaño, solo para acercarse a mi hermano. Unos años más tarde, cuando estaba en la escuela secundaria, me encontré con una noticia en el periódico, debajo de la cual aparecía en grande la foto de Hugo, el cual ni siquiera era su nombre real. Este hombre había sido atrapado y puesto en prisión por delitos relacionados con abuso sexual a menores, acoso sexual e invasión a la propiedad privada. Después del incidente en la casa, mis padres llamaron a la policía y les dieron un informe detallado de sus acciones, pero nunca lo volvimos a ver y la policía nunca llegó a atraparlo, hasta que vi esta noticia en el periódico 10 años después. Mis días suelen estar llenos de tareas rutinarias, mantenimiento de senderos, monitoreo de la vida silvestre y brindando asistencia a algún excursionista perdido ocasional. Pero este verano en particular, hace unos años, fue muy diferente. El calor era opresivo, incluso durante una temporada. Los guardabosques como yo golpeaban implacablemente, haciendo que cada paso se sintiera como una tarea titánica. Mis colegas y yo estábamos inquietos, rogando por cualquier cosa que rompiera esa monotonía, y fue entonces cuando recibimos el informe de que se habían visto varios autos entrando y saliendo del lado sur del parque, y algunos visitantes afirmaron estar viendo individuos en masa corriendo por las carreteras. Al principio pensamos que eran solo algunos estudiantes universitarios filmando un proyecto o un grupo de buscadores de emociones haciendo algún tipo de reto. Pero a medida que esos avistamientos continuaban, no podíamos quitarnos de encima la sensación de que algo andaba mal, de que algo más estaba pasando. Nuestro supervisor, este viejo ranger canoso llamado Allen, llamó una reunión para discutir la situación. Nos reunimos alrededor de la mesa de mapas, tomando café e intercambiando teorías.
Algunos pensaron que podría ser un grupo de cazadores furtivos, otros creyeron que era solo una broma que salió mal, pero Allen tenía la corazonada de que era algo más siniestro, así que propuso que nos dividiéramos en patrullas, hiciéramos una inspección completa del parque y cubriéramos todos los senderos y caminos para llegar al fondo de este misterio. Éramos muchos en esa temporada baja, así que teníamos una buena mano de obra para llevar a cabo una investigación exhaustiva de arriba a abajo del parque y peinarlo de un lado a otro. No pudimos revisar cada pequeño camino secundario, pero poco a poco pudimos ver todos los principales y las intersecciones. También los estacionamientos y campamentos, los lugares que podrían albergar una gran cantidad de tráfico, automóviles y personas. Para este trabajo, me emparejaron con mi colega Rochelle, una ranger experimentada con un buen ojo para los detalles. Nos sentamos en nuestra camioneta armados con agua, bocadillos y una buena dosis de escepticismo. El sol caía sobre nosotros mientras conducíamos. La radio crepitaba con estática y a medida que nos aventurábamos más profundamente, Rochelle y yo teníamos nuestras propias teorías. Yo estaba convencido de que se trataba de algún tipo de escenario de caza furtiva. Los avistamientos que se reportaron eran solo una imagen en mi cabeza. Muchachos en camionetas y con las partes traseras cubiertas para cargar las bases de matanza en caso de que las encontráramos. Hay mucha caza en estos pequeños valles a lo largo del parque, ovejas antílopes, ciervos de todo tipo y demás animales silvestres, pero estos están protegidos y su caza en el bosque es completamente ilegal. Rochelle, en cambio, pensaba que era actividad de pandillas o alguna otra situación nefasta de ese tipo, pero eran solo conjeturas, ya que ninguno de nosotros tenía ninguna evidencia de ello. Sin embargo, esto era todo acerca de lo cual hablábamos en el camino. Mientras patrullábamos, el silencio era realmente espeluznante. No parecía haber pájaros cantando, no había insectos zumbando, solo el zumbido de nuestro motor y el suave crujido de la grava debajo de nuestros neumáticos. No vimos otras señales de vida, ninguna indicación de lo que estábamos buscando, solo una extensión interminable del bosque que se extendía como una loma empinada. Nos detuvimos en cada comienzo del sendero, escudriñando el horizonte en busca de cualquier signo de actividad humana. Rochelle revisó los mapas, manteniéndose atenta a cualquier cosa que pudiera atraer a los riff-raff. Yo, por mi parte, busqué exhaustivamente cualquier signo de actividad humana reciente, huellas de personas o de neumáticos, cualquier cosa que pudiera indicar que alguien estuvo allí recientemente y darnos una ventaja entre el mapa y el paisaje, pero no encontramos nada. Sin embargo, había 20 equipos recorriendo por las tierras bajas, por lo que Rochelle y yo solo estábamos buscando una pequeña parte del parque, así que solo porque nosotros no encontramos nada, no significaba lo mismo para los demás, solo era cuestión de esperar. Las horas pasaban y el sol subía más alto en el cielo, pero todavía no encontramos nada. No había señales de vida, no había señales de problemas, solo el bosque desierto esperando pacientemente a que descubriéramos lo que estaba sucediendo aquí fuera. Después de un tiempo, aunque Rachel y yo nos quedamos sin cosas que hacer, estábamos dando vueltas a través de las mismas cabezas de senderos, revisando los mismos caminos traseros, pero no había señal de nada por ahí, y estábamos comenzando a tener hambre y nos quedaba poco combustible. Así que decidimos que si volvíamos a la base, repo estaríamos nosotros mismos y el camión. Entonces tal vez podríamos obtener pedidos para un área diferente. Mientras conducíamos de regreso a la estación, la radio crepitaba vivamente y la voz de Allen se transmitió en su tono muy serio. Todas las patrullas deben estar advertidas. Recibimos otro informe de individuos en masa, esta vez cerca del viejo pozo de la mina. Procedan con precaución. Rachel y yo intercambiamos una mirada de alarma. Esto se estaba poniendo serio. Pisamos el acelerador,
Nuestra camioneta ahora aceleraba hacia el pozo de la mina y estábamos listos para enfrentar lo que fuera que estuviera más adelante. Allen sonó terrible por la radio, así que realmente no sabíamos qué esperar o qué pensar. Cuando llegamos al pozo de la mina, los otros Rangers ya estaban rastreando el área. Sus camionetas estaban estacionadas alrededor de la entrada y nosotros nos unimos a la búsqueda. Nuestros ojos escanearon el terreno polvoriento en busca de cualquier señal de estos individuos en masa, pero no había nada, ni una señal de ellos. No había signos de ninguna actividad humana reciente, solo los restos de visitantes anteriores, colillas de cigarrillos, frascos de bebidas y todo tipo de basura, pero aún así era espeluznante. La mina era esta vieja cárcava que caía justo desde la cima de la ladera. Pero estaba claro que quienes hayan estado aquí antes no era algo reciente. Entre las cosas que vimos desperdigadas por el lugar, había un marco de madera en una parte de la escalera que conducía directamente a la oscuridad, pero más allá de eso, simplemente todo se había derrumbado. Podría haber pequeñas ramificaciones en las que una persona pudiera esconderse, pero no había forma de que fuéramos allí a buscar a alguien que no necesitara ayuda, ya que era muy peligroso. Rochelle y yo intercambiamos una mirada de decepción. Nuestra emoción inicial disminuía ahora. Parecía que nuestra teoría sobre los chicos de la universidad era correcta. Algún proyecto artístico o una broma era lo que parecía que estaban haciendo en este lugar. Un compañero propuso que dejáramos atrás a un par de Rangers para vigilar el lugar solo por unas horas por si acaso. 2 Rangers se ofrecieron como voluntarios para quedarse detrás del resto de nosotros. Los demás nos embarcamos en nuestras camionetas y estábamos listos para regresar a la base principal. Pero mientras doblábamos una curva, una voz crepitó por la radio. Conseguimos un vehículo aparcado detrás de unas rocas en el campamento para perros. Parece sospechoso. Era Allen. En ese momento, estábamos bajando de la empinada colina en la que estaba esa mina y teníamos un gran punto de vista de la zona en el lado sur del parque, incluidos un par de los campamentos de Outlying. Uno de los Rangers de la retaguardia, mientras miraba hacia abajo desde el acantilado, vio un vehículo escondido en uno de estos campamentos, así que nuestro convoy se reorientó rápidamente. Comenzamos el largo y lento descenso por la ladera hacia ese campamento. Esta área era notoria por atraer a indeseables y alborotadores que pensaban que podían escapar de la ley, aventurándose en lo más alejado del parque. El campamento era un punto caliente para la actividad ilegal, por lo que nos acercamos a él con precaución. Es por eso que doblamos en el campamento para perros. Siempre había algún perro por ahí, por lo general era inofensivo, pero aún así, nunca se puede estar demasiado seguro. Cuando entramos al campamento, nuestros ojos escanearon el área, notando la basura dispersa y un equipo de camping abandonado. El automóvil estaba estacionado detrás de un grupo de rocas y parcialmente escondido. Nuestras botas continuaban crujiendo sobre la grava mientras comenzamos a investigar el área. Lo primero que noté que el auto no funcionaba, y ahora era blanco y negro debido a se quemó y quedaba muy poco de su carrocería original, pero supuse que era negro. Ninguno de nosotros quería acercarse. Obviamente algo estaba sucediendo en serio allí. Alan llamó de inmediato al departamento del sheriff local y solicitó a los agentes que llegaran a la escena de inmediato. Luego nos envió a un par de nosotros de regreso al edificio del distrito para que pudieran llevar a los agentes de la ley de regreso a la escena del crimen que acabábamos de descubrir. En ese momento el aire se volvió pesado y había un silencio ominoso en todo el lugar. El único sonido era el de los árboles que crujían y el zumbido lejano del viento. Rochelle y yo caminamos por el perímetro.
escudriñando el suelo en busca de cualquier signo de actividad. El sol continuaba cayendo sobre nosotros, proyectando estas sombras largas a través del terreno polvoriento nuevamente. Nadie quería acercarse a ese auto, así que simplemente golpeamos en busca de cualquier otra pista. Fue así como notamos que había casquillos en un gran tronco de cortar, que tenía algunos cortes hechos como con un machete o un cuchillo grande, así como algo oscuro que no sabíamos qué era, tal vez un poco del humo negro producido por el auto al quemarse. Realmente no sabíamos qué hacer con eso. Cada paso parecía una pesadilla en cámara lenta, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. Era como si los árboles que se cernían sobre nosotros. Definitivamente había algo muy oscuro en ese lugar. Simplemente no podía quitarme de encima esa sensación de que estábamos cayendo en una especie de trampa, que algo o alguien nos estaba esperando, justo fuera de la vista para atacar en cualquier momento, pero esto probablemente se debía a la incómoda tensión que se había acumulado en ese lugar, porque era claro que estábamos frente a algo macabro. Se podía sentir. Cuando nos acercábamos al auto, noté que este estaba viejo, oxidado y cubierto con esta gruesa capa de polvo. Las ventanas se volaron dejando fragmentos largos y dentados en el marco. Intenté mover la manija de la puerta, pero ésta se derritió en su lugar y era imposible que funcionara. Rachel y yo nos miramos de nuevo con los ojos muy abiertos. Nuestros instintos estaban gritando a viva voz que algo estaba muy mal. Comenzamos a rodear el auto en busca de cualquier señal de entrada o salida del bosque, y fue entonces cuando lo vi. Era lo que parecía una cabeza descansando en el asiento delantero. Me congelé en el lugar, y solo después de unos segundos de shock, fue que grité para que todos vinieran a ver lo que habíamos hallado. Alan se acercó lentamente a mi lado, y mi corazón comenzó a acelerarse mientras gritaba a los demás. «Tenemos algo aquí». «¿Qué es eso, hombre?», le dije a Allen con la voz más alta de lo normal, casi gritando por los nervios. Entonces me dijo que dejara de gritar y tratara de calmarme. Me disculpé y señalé hacia lo que estaba mirando. Entonces Alan se asomó por encima de mi hombro y respiró hondo. Retrocedí unos pasos para que él pudiera ver un poco mejor, porque estaba seguro de que no había podido distinguir la espeluznante imagen que teníamos enfrente tan bien como yo. Pero solo un paso más fue todo lo que necesitó. Allen se quedó igual de helado cuando pudo ver el cadáver por lo que era. Este hombre, mujer o lo que sea, no solo estaba quemado hasta quedar crujiente, sino diseccionado metódicamente como una rana en una mesa de laboratorio de ciencias de 6º grado. Era difícil decir qué era qué, pero parecía que alguien había destrozado a esta persona antes de prenderle fuego con todo y auto. Todos nos retiramos del auto y tratamos de calmarnos, pero en este punto estábamos desesperados porque llegara el sheriff, que era al menos una hora. Desearía poder decir que obtuvimos respuestas y el alivio que deseábamos, pero no fue así. Cuando llegó la ley, lo rodearon con cinta amarilla y comenzaron a tomar fotos, pero cuando les explicamos el estado del cuerpo y lo vieron, todo su comportamiento pareció cambiar. Ellos nos despidieron y dijeron que se comunicarían si tenían más preguntas. Cuando volvimos a verificar la escena al día siguiente, ese vehículo se había ido, así como toda la basura de la zona. Recibimos el informe oficial unas semanas más tarde y todos nos quedamos completamente atónitos. La conclusión a la que llegaron es que fue un suicidio. Según el informe, el hombre se había sentado en el asiento del copiloto del vehículo y luego le prendió fuego. Pero antes de eso, alguien lo había tendido y le había quitado los brazos y las piernas con un hacha para cortar madera. Eso probablemente explicaba el tronco de corte que vimos con esas manchas oscuras en la parte superior. Sin embargo, esto no tenía ningún sentido. Si realmente fue un suicidio, ¿cómo fue se cortó sus propias extremidades, se subió al auto, se puso el cinturón de seguridad y luego se prendió fuego? Allen,
el líder del distrito, dijo que había mucho tráfico ilegal de drogas en la zona y tenía que estar relacionado. ¿No tenía sentido ningún otro escenario? Estaba claro que esta no era la causa real de muerte, pero era una manera rápida de cerrar un caso en el que los sheriffs no estaban demasiado dispuestos a investigar. No iba a haber ninguna pista o avances en un caso como este, y más allá de eso, era algo muy peligroso. Esta fue una experiencia decisiva para nuestro departamento. Ese año, muchas personas se mudaron a diferentes parques y emprendieron diferentes ocupaciones. Después de todo, morir asesinado en el borde del mundo no estaba en la descripción del trabajo, y muchos de nosotros sentimos que estábamos a momentos de caminar hacia nuestra propia muerte ese día. También yo, aunque me quedé con el distrito y todavía trabajo en ese lugar implacable hasta el día de hoy. Tengo muchas historias extrañas y geniales para contar, pero esto es definitivamente lo más oscuro que me ha sucedido en el trabajo. Cuando era niño, vivía junto a mis padres en un pequeño pueblo montañoso donde no había más de 50 habitantes, personas mayores en su mayoría, ya que los jóvenes por lo general abandonaban la aldea para buscar trabajo y oportunidades en la ciudad, así que prácticamente no había niños en el pueblo, solo yo y mis 5 amigos de siempre. A pesar de que este era un lugar bastante aislado, era hermoso y pintoresco y bastante popular entre los montañistas, y mi familia no tenía contemplado mudarse de allí en el futuro próximo. Pero hubo un acontecimiento en particular que hizo que mis padres decidieran vender nuestra casa y mudarnos a otro lugar de inmediato. Todo comenzó cuando nuestro vecino de al lado comenzó a construir una pequeña cabaña en su patio trasero. Obviamente tenía derecho a hacer lo que quisiera en su propiedad, especialmente durante las horas del día, pero mi papá dijo que todos los ruidos de sierras y martillazos eran un verdadero dolor de cabeza. Pensó que solo serían un par de días, pero este hombre pasó más de 2 semanas haciendo todo ese ruido insoportable todos los días, especialmente por las noches, prolongándose hasta altas horas de la madrugada. El tipo hacía un montón de cosas diferentes y todo el ruido era un verdadero tormento. Martillos, taladros, sierras. Era verdaderamente desesperante, en especial porque las casas del pueblo eran mayormente de madera, incluyendo la nuestra, así que no era muy buena aislando el sonido, y todo lo que hacía el vecino de al lado se escuchaba como si estuviera en nuestro propio patio. En varias oportunidades mi papá intentó razonar con él, pidiéndole amablemente que tratara de hacer sus labores en el día, pero el tipo era un completo idiota, y la última vez le dijo a mi papá que esa era su propiedad, y él haría lo que le diera la gana en ella, y que si no le gustaba, se mudara. Se imaginarán cómo le sentó esta respuesta a mi padre. Lo resumiré diciendo que casi se van a las manos ese día, pero finalmente mi madre y yo intervinimos para que no hubieran hechos de violencia. Al final, papá terminó llamando a la policía, y fue entonces cuando el tipo medianamente entró en razón, o más bien dejó de hacer ruidos por la noche y comenzó a trabajar durante el día. Sin embargo, una mañana, mi papá vio al hombre cargando un caja que parecía muy pesada hacia la cabaña, y no le hubiera dado mayor importancia de no ser porque en un momento el peso de la caja fue demasiado y se le cayó al piso. Pero cuando mi padre miró lo que se había derramado por todo el lugar, se quedó boquiabierto. Se trataba de un montón de cadenas, grilletes y otros artefactos extraños, como correas de cuero y cosas con púas. Pero el montón de cosas extrañas que se cayeron al suelo, no era lo único sospechoso, sino que en ese instante, el hombre comenzó a mirar a todas partes como si estuviera nervioso y empezó a recoger todo rápidamente y ponerlo de nuevo en la caja. Luego levantó la vista hacia nuestra ventana, pero mi padre se agachó para no ser visto. Entonces el vecino tomó de nuevo la caja y la metió en la cabaña, cerrándola con un gran candado. Todo esto parecía muy extraño, y obviamente no pasó desapercibido ante los ojos de papá, quien a partir de ese día comenzó a poner mucha atención en lo que ocurría en la casa de al lado.
Fue así como se dio cuenta de que las cosas que estaba llevando el vecino para la cabaña no parecían para nada las cosas normales que colocas en una casa. Es decir, el hombre no estaba colocando muebles, utensilios de hogar, sino objetos y artefactos que parecían sacados de una cámara de tortura. Era muy inquietante. Cabe destacar que para ese momento la cabaña ya había sido construida y el hombre la visitaba con bastante frecuencia, pero por alguna razón seguíamos escuchando el sonido de martillos, sierras y objetos siendo golpeados en ese lugar. Pero hacía un buen tiempo que no se le veía llevar madera o cosas de construcción, sino justamente ese tipo de artefactos raros que daba mucho que pensar. Sin embargo, el asunto llegó a su punto de quiebre una noche en la que además del martilleo y el sonido de una especie de taladro, se escuchó un fuerte grito proveniente del interior de la cabaña. Eran como las 3 de la mañana en ese momento, pero mi padre siempre ha tenido el sueño muy ligero y todo el ruido que se hacía en la casa de al lado no lo dejaba dormir de nuevo. Así que pudo oír claramente el grito que provenía de allí y que luego fue amortiguado por algo. En ese momento mi padre saltó de la cama y se asomó por la ventana de una de las habitaciones que le permitía una mejor vista hacia la cabaña del vecino, ya que desde abajo la cerca no permitía ver hacia el patio. Papá se mantuvo allí por unos minutos, hasta que vio al hombre salir de la cabaña con la ropa manchada de rojo. Se dirigió a la casa y unos minutos después volvió con otra camisa y algo en su mano. Algo que parecía ser una especie de punzón que brillaba a la luz de la luna. Pero lo más espeluznante fue que cuando el tipo abrió la puerta para entrar de nuevo a la cabaña, mi padre pudo ver en el piso lo que parecía ser un vestido de mujer arrugado y lleno de sangre, como si alguien se hubiese limpiado las manos con él y lo hubiera arrojado al piso. El vestido era azul celeste, por lo que se podían distinguir bastante bien las manchas en él. La impresión de mi papá fue tan grande que dio un salto hacia atrás tropezándose con una butaca y cayendo de espaldas al piso. Pero asimismo corrió casi a gatas bajando las escaleras a toda velocidad hasta llegar a su habitación que estaba en la planta baja y despertar a mi mamá. Papá le contó lo que acababa de ver y ella, igual de horrorizada, le dijo que debían llamar a la policía de inmediato. Unos 20 minutos después, una patrulla llegó a la casa del vecino e irrumpieron en ella sin previo aviso. Hubo tanto ruido que todos los vecinos cercanos se asomaron a ver lo que estaba ocurriendo. Unos instantes después, la policía salió de la casa con el tipo esposado y lo metieron en una de las patrullas. Había mucho movimiento. Uno de los policías comenzó a llamar por radio, mientras los otros entraban y salían de la cabaña, hasta que finalmente, unos minutos más tarde, dimos que sacaron del lugar a una persona acostada en una tabla de madera con sus muñecas y tobillos atados a las esquinas, con los mismos grilletes y correas de cuero que había visto mi papá dentro de la caja. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca, la cual había comenzado a llenarse de sangre, pero se podía distinguir que se trataba de una mujer, ya que parte de su cabello largo y oscuro caía por un lado de la tabla. Esto causó una enorme conmoción en nuestra pequeña comunidad, pero no tanto como lo que supimos unos días después, y es que efectivamente se trataba de una mujer. Esta era una trabajadora de la noche a la que nadie había reportado como desaparecida, probablemente debido a su oficio. Aparentemente, el vecino había contratado sus servicios la noche anterior y luego la secuestró en la cabaña, donde la torturó hasta morir. Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente qué había en la cabaña y cómo era por dentro, ya que todo el lugar fue clausurado y demolido poco después, pero lo que supimos por parte de la policía es que el hombre había construido todo un sótano en el lugar donde albergaba una especie de cámara de tortura, la cual estaba llena de todo tipo de artefactos espeluznantes, pero que afortunadamente
No llegó a usar con ninguna otra víctima, pues tal parece que mi padre le arruinó su carrera como asesino serial en su pleno debut. Hasta el momento, esa es la única víctima cuya muerte se le atribuye a nuestro ex vecino, pero nunca se supo si hubo otras personas a las que haya hecho lo mismo en otro lugar. El hombre está cumpliendo cadena perpetua hasta el día de hoy, pero aún así, padre y mi madre decidieron mudarse del lugar. Para mi padre especialmente, esta vida ha sido una experiencia muy espeluznante que le hizo tener pesadillas durante años y también un gran sentimiento de culpa, ya que asegura que esto no habría pasado de haber llamado a la policía en el mismo momento en que vio las cosas que el vecino llevaba en la caja. Tal vez de esa manera esta chica aún estuviera con vida y toda la atrocidad que allí ocurrió simplemente no existiría.